Ahora tenemos muchos más momentos de nuestros chicos, porque al parecer aprovecharon este tiempo libre para salir a turistear y disfrutar juntos. Poco a poco están apareciendo más fotos y videos, y la verdad es que da muchísimo gusto verlos pasándola tan bien. Entre las publicaciones que han ido saliendo, podemos ver que también estuvieron jugando a los bolos, además de otros momentos en los que simplemente caminaron por la ciudad y disfrutaron del paseo. Incluso hay videos de J-Hope y Jimin caminando tranquilamente por las calles, lo que hace pensar que los miembros se dividieron en pequeños grupos para recorrer distintos lugares y pasar tiempo juntos. Me encanta que Hobi esté en todos los grupos. Me encanta esto porque, una vez más, confirmamos que nuestro Jikook comparte tiempo con todos los miembros. Muchas personas siguen diciendo que Jungkook solo pasa tiempo con Taehyung y que Jimin únicamente está con Hobi, pero la realidad es que estos viajes nos han demostrado exactamente lo contrario. Hemos visto literalmente a nuestro Jikook compartiendo con todos, disfrutando de cenas, salidas, paseos, momentos tranquilos y actividades en grupo. Y eso es algo que me encanta porque rompe por completo ese discurso que algunos intentan imponer desde hace años. Como dije antes, muchas veces ni siquiera nos enteramos de estas salidas en el momento. A veces es porque algún fan los ve caminando por la calle y comparte que los encontró por casualidad. Otras veces porque pasan varios días y son los mismos miembros quienes terminan subiendo una foto o un video a Instagram donde descubrimos que habían estado juntos. Es decir, la mayoría de estos momentos los conocemos mucho después, cuando ya ocurrieron. Eso demuestra que ellos realmente disfrutan de su tiempo libre sin necesidad de estar anunciándolo. Pero hay algo que siempre me parece curioso. De casi todos los miembros terminamos viendo alguna foto tomada por un fan, un video desde lejos o alguna publicación donde aparecen de casualidad. Sin embargo, cuando se trata de nuestro Jikook, casi nunca pasa eso. Y no porque no salgan juntos, sino porque claramente son muchísimo más cuidadosos con su privacidad. Es evidente que también salen, que también pasan tiempo juntos, que también tienen momentos a solas o con el grupo, pero son tan discretos que prácticamente nunca tenemos una fotografía de ellos. Nunca tenemos un video claro, nunca tenemos una imagen donde aparezcan caminando juntos tranquilamente. Muchas veces, la única forma de saber que coincidieron es porque alguno de los miembros publica una foto grupal donde, si miras bien, ahí están los dos, aunque sea en una esquina. Y lo más curioso es que muchas veces ni siquiera eso ocurre. Nos terminamos enterando años después de viajes o salidas que hicieron y que nadie conocía en su momento. Eso demuestra que ellos saben perfectamente cómo mantener ciertas cosas en privado cuando así lo desean. A mí, sinceramente, eso me encanta. Me gusta que Jimin y Jungkook hayan encontrado la manera de disfrutar sus momentos sin tener que estar pendientes de cámaras, rumores o personas siguiéndolos constantemente. Porque recordemos que hace algunos años, cuando los veíamos cenando juntos o saliendo de noche, muchas personas empezaban inmediatamente a atacarlos. Decían que solamente salían para que las cámaras los captaran, que todo era fanservice, que buscaban llamar la atención y que esos momentos estaban preparados. Cualquier salida que tenían juntos era utilizada para inventar teorías completamente absurdas. Y ahora ocurre exactamente lo contrario.
como hoy son mucho más discretos y cuidan muchísimo más su privacidad, esas mismas personas ahora dicen que ya no salen juntos, que ya no son unidos, que todo se terminó o que el supuesto fanservice se acabó. Es curioso cómo cambian el discurso dependiendo de lo que les convenga. Si los ven juntos, dicen que es actuación. Si no los ven, dicen que ya no existe la amistad. Nunca están conformes porque el objetivo realmente nunca fue analizar la realidad, sino intentar desacreditar cualquier momento que compartan. Pero la realidad demuestra otra cosa completamente diferente. Nuestro Jikook no necesita que todo el mundo los vea para confirmar que salen juntos. ¿Viajan juntos o siguen compartiendo tiempo? De hecho, ya ha quedado demostrado varias veces que ellos hacen viajes sin que nadie se entere. El mejor ejemplo es ese viaje que hicieron a Busan cuando todavía estaban realizando el servicio militar y aprovecharon unos días de descanso. Absolutamente nadie sabía que estaban allí. No hubo fotografías de fans, no hubo rumores previos, no hubo filtraciones importantes. Todo permaneció completamente privado hasta que terminó saliendo a la luz tiempo después. Y lo más gracioso es que incluso ellos mismos muchas veces dicen cosas para despistar. Recuerdo que en un live habían comentado que no iban a ir a Busan hace mucho tiempo y al final terminaron estando allí juntos sin que nadie lo supiera. Eso demuestra perfectamente que no todo lo que dicen sobre sus planes tiene que tomarse como una confirmación absoluta. Ellos también tienen derecho a proteger su privacidad y a disfrutar de sus viajes sin que miles de personas sepan exactamente dónde están. Y sinceramente les apoyo, así como conocemos ese viaje, seguramente existen muchos más momentos, muchas más salidas y muchos más viajes que jamás veremos. Probablemente tienen recuerdos, fotografías, comidas, conversaciones y experiencias que solamente ellos conocen y que nunca compartirán públicamente. Y eso está completamente bien. No todo tiene que convertirse en contenido para redes sociales. Además, tampoco podemos olvidar que tenemos Are You Sure? Si alguien realmente quiere ver a Jimin y Jungkook viajando juntos, compartiendo momentos, riéndose, conociéndose todavía más y disfrutando simplemente de estar uno al lado del otro, ahí tiene 2 temporadas completas de un programa dedicado precisamente a eso. Ahí podemos verlos relajados, felices, haciendo actividades, visitando lugares, probando comida y creando recuerdos juntos. Es un programa que muestra una parte muy bonita de su amistad y de la comodidad que tienen cuando están viajando. Y sí, incluso ese programa fue criticado por algunas personas desde el primer momento. Hubo quienes intentaron minimizarlo, buscarle segundas intenciones o decir que todo era estrategia. Pero al final, tanto Jimin como Jungkook dejaron algo muy claro desde el principio. Ese programa les pertenece a ellos. Es un proyecto creado por ambos, pensado por ambos y protagonizado por ambos. Nadie puede cambiar ese hecho. Y hay otro detalle que muchas veces se olvida. Tanto Jimin como Jungkook también dejaron claro que las 2 primeras temporadas solamente eran el inicio. Es decir, nunca dieron a entender que sería algo que terminaría ahí para siempre. Al contrario, hablaron con ilusión sobre seguir grabando más viajes, seguir documentando experiencias y continuar creando recuerdos juntos. Eso emociona muchísimo, porque significa que todavía queda mucho por ver. Así que, sinceramente, yo prefiero quedarme con los hechos y no con las teorías que inventan algunas personas. Los hechos nos muestran que Jimin y Jungkook siguen compartiendo tiempo con todos los miembros, siguen disfrutando de viajes, siguen reuniéndose cuando tienen la oportunidad y al mismo tiempo
han aprendido a proteger mucho mejor su vida privada. No necesitan publicar cada salida, no necesitan subir una fotografía cada vez que cenan juntos, ni demostrar constantemente que siguen siendo cercanos. Y precisamente esa tranquilidad con la que viven sus momentos es una de las cosas que más me gusta de ellos. Porque cuando deciden compartir algo, lo hacen porque realmente quieren hacerlo y no porque sientan la obligación de demostrarle algo a alguien. Mientras tanto, nosotros seguiremos disfrutando de esos pequeños momentos que aparecen de vez en cuando, de las fotos inesperadas, de los videos que suben los miembros, de las anécdotas que conocemos años después. Y por supuesto, esperaremos con muchísimas ganas las próximas temporadas de Are You Sure? Donde seguramente volveremos a ver a nuestro Jikook viajando, riendo, creando nuevos recuerdos y documentando otra parte de esas aventuras que tanto disfrutan vivir juntos.